¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días. Tenemos hoy de invitado para la entrevista política al congresista de Concertación Parlamentaria, Carlos Cruz. ¿Cómo está, congresista? Hola Mario, Buenos ¿qué días. tal? ¿Cómo estás? Como ustedes saben, él desde hace ya aproximadamente un mes se incorporó, un poco más incluso, a la plataforma política, digamos, a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, y está usted ocupando un puesto orgánico dentro del partido o dentro de la campaña. Bueno, el partido está reorganizándose y se va a armar una comisión política donde probablemente, por eso tiene que decidir los órganos internos del partido, tendré yo una participación ahí. ¿Y en la campaña misma tiene algún cargo, algún área de responsabilidad? No, la campaña la va a dirigir el vicepresidente del partido, que es Gilbert Violeta, Sí. Y la parte de Lima la va a ver Jorge Villacorta. Como toda campaña, va a tener una especie de directorio, Sí. ¿no? Donde seguramente también tendrá una participación. Pero no va a haber, digamos, sectores, como cuando hay un gabinete en la sombra, digamos, que dice, bueno, tú te encargas de educación, tú te encargas de energía, tú te encargas de vivienda. ¿Va a haber cosas semejantes o no? Sí, claro. O sea, en el plan de gobierno Sí. hay sectores. Por ejemplo, Alfredo Torne preside lo que es la parte de economía. A mí se me ha encargado la parte de vivienda, urbanismo y saneamiento. Eso es lo que estaba ¿no? pensando, sí. Y así, se van a ver distintas áreas. Probablemente las próximas semanas se anuncie a las personas que van a ver el tema de seguridad, donde hay jales muy interesantes. Gino Costa es uno de ellos, ¿ya confirmado? No estoy autorizado yo para revelar todavía estos nombres, eso lo va a decir el presidente del partido, PPK. También en materia de lucha... Tampoco nos puede decir si Rospigliosi se ha incorporado o no a... Eso lo va a anunciar PPK. Y en materia de lucha contra la corrupción también hay gente muy interesante, porque creo que el tema de la corrupción es un tema fundamental, visto lo que está pasando en el país en las últimas semanas. Sheput tampoco es un nombre que nos pueda usted confirmar o nada. No puedo confirmar, solo puedo decir que aparentemente andas bien dateado, pero nada más. Ok. Bueno, ha habido entre Alan García y PPK un intercambio ayer, pero es un intercambio que viene de algunas semanas atrás. Esto quizás motivado por la circunstancia de que son segundo y tercero en las encuestas, en unas encuestas en las que Keiko Fujimori anda muy, digamos, alejada de ellos, ¿no? A propósito de unas declaraciones, no de declaraciones, sino de un testimonio de Vargas Llosa en una comida. Ayer PPK dijo que García mentía, que él había estado en esa comida y que no es eso lo que había dicho Vargas Llosa, pero luego García dijo que estaba confundiendo las comidas, que no fue una comida donde pareja, sino fue una comida en casa de Vargas Llosa, y Vargas Llosa fue ahí que dijo que no era conveniente que en las elecciones del 2011 fuera, digamos, PPK quien se enfrentase en la segunda vuelta a quien le tocara por su condición de norteamericano y por el hecho de que era lobista. Fíjate, claro, la estrategia de García es atacar a PPK para de ahí conseguir votos, porque García está en tercer lugar, mucho más atrás de Pedro Pablo. Pedro Pablo está ahora en la última encuesta que salió publicada el día de hoy en Perú 21. Son 18. 18% y García me parece que está con 8%. Entonces él tiene que atacar a Pedro Pablo con lo que pueda. Lamento que estos chimes, dimes y diretes, que si fue en el almuerzo de la casa de tal o fue en la comida en la casa de tal. Pero PPK está participando alegremente de estos dimes y diretes. Hay que aclarar las cosas, ¿no? Sí. Nos gustaría ver del presidente García una campaña de propuestas que nos diga si va a continuar con los narcoindultos, cómo va a ser para que en esta eventual tercer periodo gubernamental, esta vez sí ya no haya corrupción, porque en los dos anteriores periodos ha habido corrupción y muy arraigado en sus gobiernos. Entonces, una campaña más de propuestas que es la que intentamos hacer nosotros. Y con esta misma lógica de que como va tercero, García tiene que atacar a quien va segundo, que es PPK, PPK tiene que atacar de manera soberbia a Keiko, que va muy lejos del primer lugar. Y ayer hemos visto que en agenda política, en efecto, refiriéndose a su papi, al papi de Keiko Fujimori, la ha atacado. ¿Es esa la lógica de...? Mira, si tú ves las encuestas, un dato interesante hoy, que no había encuestas en las campañas anteriores a este mismo mes, es que el grupo de peruanos que no sabe, no opina, que no ha tomado una decisión de voto, es
extremadamente bajo. 14% aparentemente, ¿no? Normalmente a estas alturas hubiera sido el 30%, 40%. O sea, la mitad de lo que... Entonces, ¿qué ocurre? Esta campaña ya no va a ser una campaña donde tú vas a tener que convencer al indeciso para que vote por ti, porque ese indeciso ya no, casi no existe. Sino va a ser una campaña un poquito más sangrienta, porque tú le vas a tener que quitar votos a quien ya los tiene, o los tiene por el momento, los sostiene, digamos. Así, entonces ahí lo ves a García tratando de quitarle votos a Pedro Pablo. Y a Pedro Pablo tratando de quitarle votos a Keiko. Aclarando las cosas como son, digamos, ¿no? Porque o sea, uno trata de quitar votos y el otro aclara. La diferencia es que en vez de estar hablando de que si fue en el almuerzo en la casa de Juanita o la comida en la casa de Perejito, PPK se está refiriendo a temas que en efecto la lideresa de Fuerza Popular ha planteado en Harvard y que muchos no le creemos, ¿no? Porque, por ejemplo, diciendo que ahora está a favor de la unión civil, ¿quiénes fueron los congresistas más acérrimamente opuestos a la unión civil? Si no fue Marta Chávez, Tubino y Rosas, los tres, por coincidencia, del partido de la Rosas ya salió precisamente por eso. Bueno, ¿no? Rosas salió porque sabía que no lo iban a poner en la Marta Chávez... hay voces que dicen que no la quisieran incluir en la nueva lista parlamentaria. Pero no digo que esté bien o esté mal, sencillamente es un... Si esa agrupación... Que habré escuchado también. Es verdad que esa agrupación está a favor de la unión civil, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué dejaron que 3 de sus congresistas lideraran el movimiento en contra de esta propuesta? Ahora, escuché las críticas de PPK a Keiko, pero yo recuerdo que en la segunda vuelta del 2011 PPK apoyó a Keiko y esas objeciones no pesaban en ese momento. Lo que pasa es que en segunda vuelta tú estás escogiendo por el mal menor, ¿no? Eso ocurre Digamos, siempre. apechugó con los problemas y dijo... Fíjate, yo organicé la marcha de los 4 suyos. Sin embargo, en la segunda vuelta que hubo entre Keiko y Humala, también yo decía que mi partido, del cual después me expulsaron, dejemos en libertad a los militantes, y yo mismo voté en blanco, cuando yo debería votar cualquier cosa en contra de Keiko. Lo que pasa es que era una propuesta de Keiko Fujimori versus un Humala que tenía un disfraz de neochavismo que pensaba yo que era fatal para el Perú. Entonces uno escoge por el mal menor en una segunda vuelta. O sea, fue sin entusiasmo, digamos. Sin duda, ¿no? Vamos a registrar qué cosa fue lo que dijo y dejó de decir en esa segunda vuelta, seguramente con Gigi, para ver si efectivamente tuvo tono de resignación o de entusiasmo lo que dijo. No, entusiasmo no fue. Todos queríamos que el Perú siga creciendo como estaba creciendo, y Keiko garantizaba eso a pesar de todas las dudas que había en materia de derechos humanos. Y Humala hablaba de cambiar el modelo, y eso iba a ser fatal, ¿no? Ahora, propuestas, dijo usted a propósito de García. Vayamos a las propuestas de PPK. ¿Va a reducir ministerios finalmente o no? Porque ha sido oscuro en su manera de expresar y no expresar eso. Lo que vamos a hacer es hacer más eficiente el Estado, ¿no? Habrá sectores donde hay... Pero en el programa mínimo que repartió decía textualmente que iban a reducir ministerios. Sí, pero eso no es exactamente así. Lo que queremos es que el Estado... ¿Por qué lo ponen si no es exactamente porque así? fue un documento previo a la elaboración del plan de gobierno que en este momento está en elaboración. Si lo publican, se están comprometiendo. Lo que ocurre es que la idea que hay ahí es hacer de un Estado más eficiente. Es decir, por ejemplo, si hay muchas entidades encargadas de hacer la misma cosa. En el caso del comercio exterior, Sierra Exportadora, por ejemplo, es una entidad que depende de la PCM. Y después tenemos un Ministerio de Comercio Exterior. No tiene lógica. No tiene. Cuando tú creas un ministerio, tú tienes no solamente el ministerio, tienes viceministerio, sino tienes que crear todo un aparato administrativo, Dirección General de Administración, Dirección de Presupuesto, Dirección de Tesorería, Secretaría General. Hace falta... Entonces es mejor a veces fusionar algunas funciones que compartan ese aparato administrativo. Hace falta hacer más eficiente, lo cual es un eufemismo, es menos ineficiente al Estado. Pero lo que lo estoy preguntando es, ese deseo, ese trance de convertir al Estado en una entidad más eficiente pasa por reducir ministerios? No necesariamente. No necesariamente. Esa es una respuesta política en el peor de los sentidos. Es que tú me quieres decir, que me quieres hacer decir algo que no es lo que... Quiero que confirme o no confirme lo que dice un documento que ha emitido oficialmente el partido al que usted representa. El plan de gobierno todavía está en elaboración. Así que cualquier documento previo son ideas que se han planteado y que va a estar o no incluido en el plan de gobierno. Lo que sí
te puedo decir con toda seguridad, es que no hay ni siquiera por asomo el planteamiento de despido masivo del sector público. Creemos al contrario que necesitamos más Estado presente. Lo que queremos es que gente dentro del Estado que está metida en áreas administrativas que no generan valor al ciudadano, pasen a áreas operativas. Es imperdonable que por falta de capacidad el Estado en sus 3 niveles devuelvan cerca de 15.000 millones de soles al año porque no tienen la capacidad de generar proyectos para gastar esa plata. Da la impresión de que aquello que publicaron en ese documento es lo que verdaderamente piensan y que sin embargo el hecho de que la reacción pública y sobre todo la reacción política del APRE y de García sea adversa y transmita esta segunda idea de que van a despedir gente, los ha hecho reacomodarse y decir, bueno, en fin, pero tiene algo de toledismo, decir una cosa, desdecirse, decir, bueno, exactamente, no necesariamente, de repente le hacemos el 5% de lo que dijimos, pero... Lo que pasa es que la gente, nuestros adversarios quieren plantear o hacernos encajonarnos en que estamos planteando despidos masivos de funcionarios públicos y eso no es verdad. Lo que estamos planteando es ordenar el Estado de tal manera para que haya menos gente en áreas administrativas dentro de la administración pública y haya más gente en áreas operativas y de servicio al ciudadano. Y que toda esa plata que el Estado no es capaz de gastar y que se devuelve al Tesoro Público, que repito, son cerca de 15.000 millones, se conviertan en proyectos de agua, desagüe, vivienda, salud, educación, con un Estado mejor organizado. Y eso no significa despidos públicos, sino significa hacer más eficiente el aparato del Estado. Usted mencionó hace un momento la iniciativa de la Unión Civil que usted presentó en el Congreso y no fue aprobada hasta ahora. Kuczynski ha dicho que él está con la Unión Civil. ¿No va a ser esa una de las materias en las que luego van a reacomodarse y decir, bueno, en este documento inicial, pero en fin? Se lo pregunto porque hay quienes sostienen dentro de su propio partido que el hecho de que Kuczynski esté relativamente atascado, digamos, en un 16-17%, tiene que ser por haber abrazado esta causa que, con presidencia de su justicia, no es popular. Mira, hasta ahora no he visto un solo candidato que haya dicho, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con la Unión Civil. Allá lo escuchaste a Keiko en el Harvard diciendo que está a favor. Bueno, al presidente García ya varias veces se ha pronunciado a favor. Todos los candidatos están ahora a favor de Unión Civil porque no suena decente oponerte en plena campaña electoral. Pero Pablo estuvo de acuerdo desde un primer momento, inclusive participó en campañas públicas, en estos paneles a favor de la Unión Civil, y por supuesto yo no estaría dentro de un proyecto donde... Esto fuese rechazado. Pero digamos, lo van a bajar de la vidriera y lo van a poner en un sitio menos vistoso. No, lo que pasa es que hay otros temas que son más importantes y que nos afectan a todos a hablar de tu orientación sexual. No es que viene un fulano y te asalta y te pregunta cuál es tu orientación sexual para ver si te asalto o no. El tema de seguridad nos afecta a todos, el tema de la pobreza nos afecta a todos, la falta de agua nos afecta a todos. Entonces son temas más importantes que el tema de derechos civiles de minorías, pero que sin embargo tienen su lugar y este tema va a tener su lugar también en la campaña. ¿Cuál es el lugar del retorno del pasaporte? Dicen que es peruano por el cambio de pasaporte, que se va a llamar porque sigue desangrándose por esa herida Kuczynski, ¿o no? Fíjate, en ese aspecto solo hay un camino y es una decisión tomada. Es larguísimo el camino. Parece el que conduce a buscar al Mago de Oz. Espero yo que ya en las próximas semanas podamos dar una noticia. ¿La próxima semana? En las próximas semanas. Ah, bueno. ¿No? Y no te estoy hablando de los próximos meses, estoy hablando de las próximas semanas, el trámite ya esté concluido. Lo que sí te puedo garantizar que Pedro Pablo Kuczynski no se inscribirá como candidato presidencial si tiene 2 nacionalidades. Ajá. Finalmente, ¿cómo están las relaciones al interior de Concertación Parlamentaria, donde usted comparte bancada con los apristas, habida cuenta de este acre... Es interesante porque lo hemos conversado internamente. ¿Hacen terapia de grupo? ¿Qué cosas? Algo parecido. Hemos tenido casi 4 años y medio de convivencia
Y te debo decir que yo no recuerdo un solo incidente donde hayamos tenido una discusión. Discuten afuera. Fue fuera de tono o que no nos hayamos podido poner de acuerdo. Yo me he sentido muy cómodo y tengo el mayor de los respetos por mis 4 colegas del Partido Aprista, que me parece gente de primera y la cual he aprendido mucho. Y hemos conversado y dicho, oye, ¿cómo vamos a llevar esto para adelante? Sí. Y hemos decidido llevarlo como personas maduras y parlamentarios que tenemos una agenda parlamentaria común, y vamos a tener que manejar una campaña donde probablemente seamos adversarios, pero seremos adversarios, no seremos enemigos. Bueno. Inclusive dentro de mi partido me han sugerido, oye, ¿qué vas a hacer ahí? Mejor salte de la bancada. Y yo creo que no, yo creo que es posible mantener una agenda parlamentaria y a su vez llevar adelante una campaña política. Si esto sale bien, dictaré un seminario cómo hacerlo. Si sale mal... Hay que conversar de nuevo sobre el tema en febrero, entonces a ver cómo está la cosa. Muchas gracias a Carlos Gruz por esta entrevista. Nosotros nos vamos. Se quedan con Carlos y Carla. Buenos días.